El 12 de mayo de 1820 nació en Italia Florence Nightingale. El carácter de Florence, extraño para la época, continuó su desarrollo en su diario de viajar. La joven recopilaba todo tipo de información estadística desde población a hospitales o instituciones benéficas, haciendo valer su interés. Lo que realmente atormentó en el núcleo familiar fue la convicción por parte de Florence de que Dios le había hablado y le había encomendado una misión. Desafiando las leyes de sus padres, visitaba hospitales en Roma, París y Londres. En 1850, el padre de Florence se mentalizó de que jamás podría encontrar marido para su hija y le permitió acudir a Alemania a formarse como enfermera. En 1853, la guerra de Crimea estalló y los periódicos de la época se llenaron de historias sobre las malas condiciones de los hospitales de campaña del ejército británico. El secretario de Estado Sidney Herbert conocía bien a Florence y su labor en el hospital. Cuando llegó al hospital de campaña, las condiciones eran mucho peores de lo que se imaginaba, y las primeras labores que realizaron fueron de limpieza. En Turquía, mejorando las condiciones de vida de los soldados rasos en los hospitales, fue elogiada tanto por la prensa como por el público. Por suerte, la reina Victoria se encontraba entre su legión de fans, y permitió a Florence, junto con los matemáticos William y John, analizar los datos recogidos por el ejército durante la guerra. Los estudios realizados arrojaron una desconcertante realidad. De las 18.000 muertes durante la guerra, 16.000 habían sido causa de las enfermedades derivadas de las deplorables condiciones de los hospitales. Fue entonces cuando decidió no valerse de listas que eran tradicionales en la época y optar por lo que ella llamaba un diagrama de Rosa. Fue en 1959 cuando publicó sus dos libros más aclamados, Notas sobre enfermería y Notas sobre hospitales. Un año después, una escuela de enfermería se fundó en su honor. Por sus aportaciones, Nightingale se le conoce como la primera teórica del cuidado, caracterizada por aprender sobre la experiencia propia. Propuso la teoría de enfermería, que posteriormente sería conocida como la teoría del entorno. Su gran aporte en la guerra de Crimea logró crear una forma social en la atención médica y en las prácticas de enfermería. Se consideraba esencial de la forma Nightingale que la dirección de las escuelas debía estar en manos de una enfermera y no de un médico. No habría sido nunca la dama de la lámpara, si no hubiera sido también la dama con un propósito y una capacidad. En 1893, el Colegio Farran del Hospital Harper de Riot redactó el reconocimiento de su trayectoria, el juramento de Florence Nightingale. Cuando Florence regresó de la guerra, comenzó una serie de proyectos y obras que estaban basadas en las experiencias de sus inicios como enfermera y en su servicio durante los tiempos de guerra. En 1959, escribió la obra titulada Notas sobre enfermería. Utilizó su publicación para dar a conocer sus teorías sobre lo que consideraba correcto en el ámbito de la enfermería. Según Nightingale, el entorno es fundamental para la recuperación del paciente, como también lo es para su correcto desarrollo de procesos biológicos y físicos. La pureza de aire, agua, la luz natural y el entorno cálido y sin ruidos eran fundamentales para la recuperación del paciente. Considera la enfermería como una vocación religiosa que era practicada solo por mujeres. Sus puntos más fuertes fueron la educación, experiencia y observación. Como tal, no tuvo influencia de ningún otro académico, ya que ella es considerada la primera teorista. Lo que influyó mucho para su vida académica fue que su padre creía que las mujeres debían recibir educación. Por lo tanto, él personalmente le enseñó italiano, latín, griego, filosofía, historia y lo más inusual de todo para las mujeres en esa época, literatura y matemáticas. El hombre necesita de enfermería. Tiene la capacidad propia para mejorar su estado de salud. Sus conocimientos a lo largo de la historia se han relacionado con la salud y la enfermedad. Interacciona constantemente con el entorno. Mejora la salud es una meta de los cuidados de enfermería. La salud es un valor positivo en la sociedad. Nightingale veía la enfermería como un proceso reparador, en el cual la naturaleza actuaba sobre la persona afectada mediante la remediación. También incluyó lo que era la observación hacia los pacientes y el entorno, usando cotidianamente el sentido común unido a la observación, en sí, la perseverancia e ingenio. Destaca la información de enfermería enseñándoles el principio de confidencialidad, que es al momento de tomar las decisiones incorrectas sería un factor perjudicial para el paciente. El principal método en el cual se basó para la postulación de su teoría es el razonamiento inductivo, ligado a la deducción de las leyes de salud, la enfermedad y la enfermería. Deduciendo que un entorno contaminado como lo era el hospital de Santuari, obscuro y sucio, es fuente de enfermedades. Empleó los 4 metaparadigmas definiéndolos como enfermería, responsabilidad de velar por la salud de otros, paciente, persona enferma vista como ser pasivo, que recibía los cuidados que se le prodigaban, salud,
estado de bienestar en el que debe ser aprovechadas al máximo las energías de las personas, enfermedad, proceso reparador instituido por la naturaleza para remediar un proceso de intoxicación o decaimiento. Y el entorno lo tomaba como ventilación, calor, luz, dieta, limpieza y ruido, todo ello que eran componentes del medio físico. El fundamento de la teoría de Nightingale es el entorno, todas las condiciones y las fuerzas externas que influyen en la vida y el desarrollo de un organismo. 5 componentes principales en un entorno positivo saludable: ventilación adecuada, luz, calor, control de los fluidos y control del ruido. El entorno físico está constituido por elementos físicos, en el que el paciente es tratado, tales como la luz, ventilación, temperatura, higiene, ruido y eliminación. Nightingale basó sus ideas en los valores individuales, sociales y profesionales. Sus influencias más significativas fueron la educación, observación y experiencia directa. Como conclusión, para concluir con el tema de Nightingale, analicemos todo lo abordado en esta investigación, tomando en cuenta todos sus aportes relacionados con la enfermería y saber el impacto que ésta causó durante su participación hacia la enfermería. Ella empleó medidas de sanidad muy importantes que hasta la fecha se siguen utilizando.